Buenos días, hermanos. Sí, en este día en que nos encontramos, aquí estamos juntos para alabar, agradar y glorificar a nuestro Dios como pueblo suyo, como hijos suyos. Y antes de entrar, hermanos, a nuestro mensaje esta mañana, yo quisiera por favor que me acompañaran en una oración y dedicarle al Señor esto. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias te damos esta mañana, esta tarde, por tu presencia en este lugar. Porque es tu presencia, Señor, la que le da propósito el que estemos aquí. Muchas gracias porque nos has invitado, Señor. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos ha convocado a estar presentes. Y muchas gracias porque has puesto la necesidad, Señor, de venir y estar juntos en armonía y juntos como pueblo tuyo, rendirte adoración. Señor, oramos para que este último canto, lo que ha dicho, Señor, lo que hemos cantado, sea una realidad palpable el día de hoy. Señor, que podamos ser barro en tus manos, que podamos ser arcilla, Señor, suave, blanda para ti, donde tu Espíritu Santo pueda hacer maravillas en nosotros. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de tener tu palabra, de abrirla y de aprender juntos de lo que tú nos has dejado en ella. Pedimos para que tu Espíritu Santo, quien la inspiró, nos guíe a toda verdad. Y para que tu Espíritu Santo, Señor, nos santifique en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Oramos también por tu siervo, el pastor Fernando, Señor, que tú lo guardes, lo bendigas, que le des un tiempo hermoso de compañerismo, de crecimiento. Mi Dios, en estos días en que Él va a estar fuera, llévalo, Señor, y tráelo con bien. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Y así nos encomendamos a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes les es familiar este rostro. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Cuántos lo conocen? Nadie lo conoce. Muy bien, pues este hombre, su nombre es Nick Wallenda. Ahora sí, se les hace más familiar por no solamente ver su rostro, sino conocer su nombre. Él es Nick Wallenda. Y este hombre desciende de toda una familia de equilibristas, una familia donde el abuelo, donde la mamá, donde sus hermanos han prácticamente desafiado la vida en esos tremendos, ¿cómo se dice? Extremos asuntos a los que se dedican haciendo el equilibrio. Pues este hombre, mis hermanos, es el hombre que se cruzó las cataratas del Niágara allá en el 2012 sobre un cable de lado a lado. Este hombre hizo eso en el 2012, pero también el mismo que también de lado a lado cruzó el Gran Cañón allá del Colorado en el 2013. Pero por si fuera poco, este hombre también fue el que cruzó en un cable el Skyline allá de Chicago en el 2014. Y prácticamente toda esta familia de equilibristas y él, quien es el que ha quedado con estas grandes hazañas que son publicadas en los periódicos, que son filmadas por la televisión. Oiga, cuando los canales vinieron y cuando los canales lo entrevistaron y le preguntaron: Nick, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando tú estás en ese cable? ¿Y saben qué dijo? Él dijo: me olvido de todo. Ahí cuando ese hombre va caminando sobre ese cable, él dice: me olvido de todo. Me olvido de la gente, me olvido de las luces, me olvido del ruido, me olvido de todo. Y en lo único que me concentro es en el siguiente paso. ¿Sí? Y cuando doy ese paso, dice él, me concentro en el siguiente paso. Y cuando doy ese paso, de igual manera, me concentro en el siguiente paso. Y este hombre, paso a paso, va caminando sobre ese cable donde literalmente se juega la vida en las alturas, hasta que llega a la meta. ¿Y saben qué? Me hizo pensar en la vida cristiana.
Me hizo pensar en lo que somos. Me hizo pensar en lo que es la iglesia. Y me hizo pensar cómo el cristiano moderno, nosotros de esta iglesia del siglo XXI, cómo nosotros estamos llamados, mis hermanos, a caminar también. A caminar, óiganlo, haciendo uso de ese recurso que Dios nos ha dado, su presencia, su palabra, el Espíritu Santo, pero yendo cada uno así, paso a paso. Olvidándonos de todo lo que está alrededor, pero sí dando pasos seguros. ¿Hacia dónde? Hacia lo que Dios ha destinado para nosotros, que hemos de ser y que hemos de llegar a ser con Él. Y hay otro hombre también en la Biblia, lo conocemos todos, se llama el apóstol Pablo, que en esta mañana nos invita a que veamos de primera mano con lo que él escribió allá en la epístola a los Efesios. Y el apóstol Pablo nos va a decir: iglesia, faro de luz. El Señor nos invita a que demos paso a paso, paso seguro, y que nos olvidemos de todo aquello que nos puede distraer de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que les invito a que vayamos allá a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, y usted ahí también en su boletín, en lo que ha recibido esta mañana, tiene la guía de nuestro mensaje para que usted vaya también tomando nota de ello. En Efesios capítulo 5, versos del 1 al 10, aunque quisiera pedirles por favor que me acompañen leyendo solamente los primeros 2 versículos. ¿Tiene su Biblia a la mano, mis hermanos? ¿Sí? Diga amén si lo tiene, por favor. Amén. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Léanlo conmigo, por favor. Dice: sed pues, conmigo hermanos, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo sé que el lema del mes de Faro de Luz es viviendo vidas triunfantes, ¿no es cierto? Y Pablo precisamente es uno de sus temas favoritos, que no lo va a tocar solamente en Efesios, lo va a tocar prácticamente en todas las cartas que él escribió a las diferentes iglesias, y que él va a hacer un llamado para que los cristianos, oigan, nos despertemos, nos despabilemos y que podamos encontrar en la verdad que él ofrece cómo es que se puede ir paso a paso, mis hermanos, en esto que se llama vida espiritual. Y aquí encontramos entonces, en este propósito de vivir vidas victoriosas, mis hermanos, yo le puse, por cierto, el tema a este mensaje: paso a paso, día a día, ¿sí? Porque 24 horas al día que el Señor nos regala, tenemos el desafío que como hijos podamos perseverar en lo que Él nos dice. Entonces aquí en Efesios capítulo 5 encontramos el desafío que el apóstol Pablo nos da. Pero pongámonos en contexto, por favor, porque tenemos que entender con qué corazón Pablo les refiere esto que está diciendo acá. Recordemos que Pablo llegó a Éfeso, según lo relata ya Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Dice allá que Pablo llegó a Éfeso y ya había estado ahí Aquila y Priscila. Y luego Pablo se queda ahí. Oigan, Pablo predica el evangelio en Éfeso, y ahí Pablo, en esa ciudad estratégica, era una ciudad tan grande, era una ciudad tan importante por diferentes razones. Era una ciudad estratégica económicamente, comercialmente, políticamente, religiosamente. Pablo llega a Éfeso con el evangelio. Y Pablo, cuando escribe esta carta, óigalo, conoce a la gran mayoría de cristianos de ese entonces. Entonces Pablo dice allá Hechos que se queda más de 2 años en Éfeso. ¿Y se pueden imaginar ustedes semejante cosa? Pablo quedándose en Éfeso, en esa iglesia, enseñando la palabra, enseñando lo que Dios le había dado durante más de 2 años. Casi 3 años son los que pasa Pablo ahí en Éfeso. De manera que al conocer bien la iglesia, al conocer bien a sus miembros y al escribirle después a la distancia estas palabras, viene y les dice: señores,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ¿saben qué, mis hermanos? Este pasaje del 1 al 10, 5 del 1 al 10, nos va a dejar una verdad íntima. La verdad íntima que emerge del pasaje nuestro acá es esa que usted puede tomar nota ahí en su hoja. Es esta: la fe redentora marca la senda para una relación santificadora. Pablo, que llegó, que predicó, que los vio nacer, que vio cómo ellos dieron sus primeros pasos en el evangelio, vio cómo ellos maduraron, vio cómo ellos crecían, vio cómo ellos iban adelante. Pablo, sin embargo, les da aquí palabras de exhortación, porque nótelo, lo primero que encontramos allí en esta verdad: la fe redentora marca la senda para una relación santificadora. Y mis hermanos, lo primero entonces que en el verso 1 vamos a encontrar, para que usted siga tomando nota, esa relación santificadora es en complacencia, respondiendo al amor de Dios. Y esto es clave aquí, hermanos. Miren, podemos pasar toda la próxima hora solo en los versículos 1 y 2, pero me interesa avanzar hasta el versículo 3. Ahora, ¿qué encontramos en el versículo 1? Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué intenta? ¿Qué tiene en su mente y qué tiene en su corazón para que Pablo diga sed imitadores de Dios? Hombre, está diciendo Pablo que tenemos que ser omnipotentes como Dios. No, omnipotente solo es Él. ¿Será que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ser omnisapientes, que lo sepamos todo? No, porque el que lo sabe todo únicamente es Dios. ¿Será que Pablo está diciendo que podamos estar en todas partes omnipresentes? No, porque omnipresente solamente es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice sed imitadores de Dios? ¿Se ha hecho la pregunta? Y la verdad, hay que hacerle la pregunta al texto: ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué tiene en mente Pablo y qué tiene en su corazón pastoral para esta iglesia, de tal manera que puedan avanzar en esto que él dice con un imperativo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados? ¿Se da cuenta todo lo que incluye esto acá, mis hermanos? Y como lo hemos dicho ya, y como usted lo ha escrito ahí, en complacencia, respondiendo al amor de Dios. Dice de ser amados, pero también dice de ser hijos. Y aquí hay una cosa que tenemos que ponerla bien en claro. ¿Sabe qué? Porque mucha gente vive confundida con esto. Muchos allá afuera piensan que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Para ser amado, primero se tiene que ser hijo. Y para ser hijo, primero hay que ser, ¿sabe qué? Primero hay que tener esa relación con Dios. Y para tener esa relación con Dios, también primero tiene que haber redención. Y para que haya redención, mis hermanos, tiene que haber primero esa búsqueda y encuentro de fe con aquel que nos amó. Entonces, cuando estamos hablando de hijos amados, no es un asunto universal como todo mundo lo piensa, lo cree y así vive, ¿ya? Porque todos somos hijos de Dios. Podrán ser criaturas, pero hijo de Dios, y es más, amados. Hoy en la clase, por cierto, hoy en la clase, varones, estuvimos aprendiendo acerca del Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y saben qué? Estaba llenando mi corazón. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque uno de los discípulos le pregunta: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice: pues ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa Padre? ¿Y sabe qué? Para el judío no le era permitido reconocer a Dios como Padre. Por eso es que Jesucristo entró en choque frontal con los fariseos, con los saduceos, y lo catalogaban a él de blasfemo, porque decía que se hacía igual a Dios cuando él decía que era hijo suyo. O sea, ningún judío en todo el Antiguo Testamento podía llamar Padre a Jehová. Ninguno.
Y así llega hasta el momento de Cristo, y también los fariseos lo atacan y le dicen: tú eres un blasfemo porque dices que eres hijo. Ya, pero qué tremendo, hermanos, que ser padre implica que Él está a cargo. Ser padre implica que Él está al cuidado. Ser padre significa que Él es responsable de todo. Y qué hermoso sentirse hijo así, ¿no es cierto? Dice amén usted a eso. Qué rico es sentirse hijo. Tanto que el apóstol Pablo también en otra de sus cartas va a decir: y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos que Abba, Padre. Entonces sí se nos da el derecho de ser hijos solamente cuando la persona, y óigalo, solamente cuando la persona ha tomado una decisión de fe, una decisión en donde yo reconozco que soy pecador, ¿sí? Y qué interesante, ¿no? Porque según leemos en el capítulo 1, allí Pablo está diciendo, allí en Efesios capítulo 1 dice: el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios había visto desde su eternidad cómo usted y yo íbamos a responder a su gracia. Sí, qué interesante, ¿no? Porque ¿sabe qué? Ninguno de nosotros teníamos absolutamente nada para gustarle a Dios en algo. Ninguno de nosotros. Dios desde su eternidad vio cuán pecadores éramos. Dios desde su eternidad vio cuántas veces le fuimos indiferentes, soberbios, rebeldes, rechazándolo. Y cuánta gente así vive como cosa normal el día de hoy, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando desde su eternidad Dios vio ese momento también, cuando cada uno de nosotros dijo: Señor, yo te recibo en mi corazón. Dios vio ese momento. Y ese momento cambia la historia. Y ese momento, mis hermanos, como el mismo Pablo también lo dice en Corintios, ¿no? Sí, de modo que si alguno está en Cristo, dígalo usted por favor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la oferta de gracia de Dios. Aquel que es capaz de dar todo lo mejor que tiene. Y nosotros que podemos ser capaces de recibir todo lo mejor que Él da. Mis hermanos, cuando venimos entonces aquí al versículo 1 y dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mi hermano, es para que nosotros hoy, este día domingo, nos hayamos levantado con la convicción firme de que yo soy un hijo de Dios. Amén y amén. Y que nos vayamos a la cama al final del día diciéndonos, el Espíritu Santo testificándonos de que somos hijos de Dios. Y que eso no lo cambia nadie. Por más que nosotros sepamos y estemos conscientes de cuánto tenemos que caminar, de cuántos pasos a pasos tenemos que dar para que nuestra vida sea transformada, es que entonces podemos decir que vamos por un buen camino. Saben que yo he estado orando por ustedes esta semana. Y hoy tuve la bendición, la primera vez que vine, lo vi como cosa bonita venir. Pero hoy sucedió la segunda vez, ¿saben? En el camino, cuando venía, miren, estaba cayendo una tormenta allá. Raro, ¿no? Pero yo venía manejando 5:30 de la mañana. Y la frescura de la mañana tan deliciosa. Venía orando por ustedes, yo disfrutando mi mañana. Pues para decirles, hermanos, que venir aquí siempre es una bendición, ¿no? Es tan fresco venir aquí, ¿no? Pero ¿saben qué? Estaba pensando que el día de ayer, 10 de junio, estaba haciendo cuentas y sucede que un 10 de junio de 1977, recuerdo muy bien, 10 de la mañana, segundo culto allá en la iglesia, yo estaba entregándole mi vida a Cristo, tenía 12 años de edad. Y yo ayer estaba haciendo cuentas, ¿saben? Dios mío, y son 40 años. Y créanme lo que cuando pienso en 40 años atrás, y cuando me veo ahora, y cuando siento cuánto es lo que me falta todavía por aprender, por amar, y no puedo creer que hayan pasado 40 años, en serio. Pero fueron
Y han sido 40 años. Y pensar que todavía me falta. ¿Cuántos años de edad espiritual tiene usted, mi hermano, mi hermana? Y aquí el Señor nos dice que durante el tiempo en que nosotros ya viviendo con Cristo, caminando con Él, seamos imitadores suyos, como hijos amados. ¿Amándole en qué? Y mis hermanos, aquí está implícito Pablo, porque los conoce, lo da por implícito el hecho de lo que usted puede seguir anotando ahí, el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que viene por fe. Ese nuevo nacimiento que dijimos cambia la historia. Ese nuevo nacimiento que aún a pesar de la negrura de nuestros pecados, Él es capaz de perdonarnos. ¿Sí? Todos hemos caminado en un túnel oscuro, ¿no es cierto? En esa vida sin propósito, en esa vida vacía, en esa vida sin nada de expectativa buena. Todos hemos caminado en ese túnel donde nos hemos encontrado con cucarachas y con ratas y con toda clase de alimañas, pero que ahí en lo profundo de ese túnel brilló la luz de Cristo, y aún a pesar de lo que éramos, el Señor nos rescató. El Señor nos mostró su gracia, y que entonces nosotros podemos venir a ser estos redimidos, estos amados, estos que ahora con derecho en los méritos de Cristo podemos decirle a Él Padre, hijos amados. Y todo lo que ocurre en ese momento, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Sabe qué? Yo no lo entendía al principio, y todo esto lo estuve pensando precisamente por mis 40 años de edad espiritual. Pues en ese momento del nuevo nacimiento es cuando viene el Espíritu Santo y nos sella y nos garantiza que es las arras, dice, de nuestra herencia en Jesucristo, dicho ahí en el capítulo 1 de Efesios. Es el Espíritu Santo, su sello, su bautismo. La redención está segura, la vida eterna es suya, es mía a partir de ese momento. Y entonces, mis hermanos, todo ese combo y todo ese paquete nos es dado para que esa relación se dé entre padre e hijo. El nuevo nacimiento. Pero no solamente es el nuevo nacimiento, es también la adopción. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Pablo en el capítulo 1, y nos hizo ser adoptados hijos suyos por medio de Él. Mis hermanos, la adopción, miren qué interesante, ¿no? Pablo le está hablando a los efesios, y los efesios que tenían una cultura greco-romana, ¿sí? Pablo tenía la ciudadanía romana, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba latín, Pablo era judío, y todo eso en su bagaje. Este hombre sabía que al decirles somos adoptados hijos de Dios, es porque él entendía muy bien lo que significaba ser adoptado en el mundo romano. Mire, yo estudié leyes en mi país al principio, y a uno le toca estudiar en la universidad esa materia que se llama Derecho Romano, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta de muchas cosas de la Biblia, precisamente porque nuestra legislación o nuestra jurisprudencia, aún casuística, desciende de los romanos. Pero lo interesante es que adoptar a alguien en Roma, oiga, era un proceso pero larguísimo, como es en nuestras sociedades también, ¿no? Todo el chequeo que se tiene que hacer para un padre potencial, para un niño huérfano, ¿cierto? Y entonces tiene un proceso y tiempo y más tiempo, y que al final le digan, ¿saben qué? Usted no aplica, usted no califica. Pero aquí Pablo está diciendo, somos adoptados hijos suyos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuánto tiempo tarda? Pues en el mismo instante en que nosotros le entregamos la vida a Cristo, somos adoptados inmediatamente hijos de Dios. Hermanos, cuando Pablo está diciendo todo esto, es porque él quiere llegar a un punto medular, a un punto que toque el tuétano de nuestra vida, y que entonces podamos entender
muchas cosas de lo que él después pasa a decir en el versículo 3 en adelante. No puede decir Pablo, oiga, no puede explicar Pablo lo que está dicho en los versículos del 3 al 10 sin antes tener claro lo que ellos tienen que guardar, cincelar con fuerza en su corazón y en su mente en el versículo 1 y 2. Entonces esa adopción, mis hermanos, el nuevo nacimiento, la adopción de hijos, y que en complacencia podemos responder a Dios con amor. Porque cuando hablamos de Dios amando, oiga, no es el amor cultural de los Estados Unidos, ni siquiera es el amor cultural del país de donde cada uno de nosotros procedemos. ¿Cómo entendemos el amor cultural en nuestros países o en esta sociedad? Y todos sabemos la espiral descendente, decadente, con que en este país el concepto de amor ha venido prácticamente a destruir y a distraer y a confundir y muchas veces a sustituir el amor del cristiano por Dios por otras cosas. El amor cultural, mis hermanos, es aquel que se basa en cosas. Es aquel que se basa en sentimientos. Es ese amor pasajero. Es ese amor ruin. Es ese amor que se acaba, que se agota. Es ese amor tendencioso. Es ese amor sospechoso. Es ese amor, mis hermanos, del cual no se puede tener plena confianza. ¿Es así el amor de Dios? Oiga, el amor de Dios se basa en sufrimiento. Y aquí encontramos al Padre, ¿no? Nosotros hablamos del amor del Hijo, que es lo que se va a mencionar en el verso 2. Pero hablemos primero de ese amor todavía del Padre. Miren, el Padre dice que dio a su Hijo unigénito. El Padre, siendo Dios, dio a su Hijo. ¿Y qué significa dar al Hijo? Discúlpeme, pero hasta donde yo lo entiendo, hasta donde la palabra nos dice, hasta donde el original nos lo ofrece, es que el entregarse el Padre en amor por usted y por mí significó para él sufrimiento. ¿Qué padre se siente complacido de que un hijo vaya a la muerte? Explíquemelo, por favor. Usted podrá tener un hijo único. ¿Lo daría usted por que muriera por alguien que no conoce? Créanmelo, yo no doy a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi hijo menor, a ninguno. No lo doy. Naturalmente mis entrañas de padre me niegan a hacer eso. Cuando pensamos en el amor del Padre, quiero decirle lo que Pablo aquí está implicando. El amor del Padre significó sufrimiento para él. Sufrimiento para él en darle la espalda a su hijo muriendo en una cruz. Es ese hijo que clama y que grita desde la cruz sufriente: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un sufrimiento del Padre, pero también es un sufrimiento del Hijo. Y mis hermanos, aquí encontramos una mezcla de sufrimiento de ambos. ¿Y todo por qué? Y todo por eso que la Biblia describe como amor. Qué lindo es el amor del Padre, ¿no? Y aquí, después de decirnos esto en el versículo 1, es ese amor del Padre. También va a decir Pablo que nosotros tenemos entonces que pensar cómo, ¿y esto qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Cómo aplico o cómo imito? Porque Pablo aquí está diciendo, ¿no? Sed pues imitadores. No en que yo vaya a ser todopoderoso como Dios u omnipresente, ¿ya? No, pero sí imitar el amor del Padre. Imitarlo en que yo me determine en compromiso y en lealtad a Él, a cerrar con el mundo, a cerrar con la vida antigua, como lo hemos cantado. La vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bonito el canto, ¿no? La pregunta ¿es cierto? ¿Y quieren que les sea sincero? Muchas veces me he tenido que avergonzar yo mismo de mi propio cristianismo. ¿Quiere que les hable a corazón abierto? Créanme que a veces lo que le he dado a Dios en mi vida espiritual ha sido más vergüenza que orgullo. Ha sido más vergüenza que complacencia. Y entonces cuando yo pienso en ese amor sufrido del Padre y lo que va a decir Pablo a continuación, en ese amor sufrido del Hijo, mis hermanos, le dejo esta primera aplicación ahí para que le escriba: quita todo estorbo que te priva de amar a Dios y darle gloria. Por ahí comencemos. Apliquemos este primer versículo a nuestra vida. ¿Qué es aquello que me está estorbando, que me está privando, que me está neutralizando y que me está así alejando, casi sin sentirlo, pero que me está alejando cada vez más y más de Dios? Pregúnteselo. Del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto yo podría decir que es mi amor por Dios? ¿Cuánto? Del 1 al 10, siendo 1 lo peor y siendo 10 lo máximo. ¿Cuánto se califica usted? Pablo va a seguir y nos va a decir en el versículo 2 esto. Y dice: y andad, note que es otro imperativo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pablo nos lleva a un episodio del pasado y Pablo va a decir: miren, ocurrió algo en el pasado, pero que tiene una repercusión en el presente para que nosotros entonces no solamente andemos en vida nueva, sino que también seamos victoriosos en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el costo, mis hermanos, de ese triunfo? ¿Cuál fue el costo? ¿Y saben qué? Aquí Pablo también de una manera ya más clara nos encamina a que nos demos cuenta de ese punto en la historia que se llama Gólgota, de ese lugar en la historia que se llama el Monte de la Calavera, y todas las horas previas que hubo antes de que llegara ese momento que conocemos y que la Biblia lo llama crucifixión. Refresquemos un poquito la mente. Un día antes dice que Jesucristo fue arrestado allá en el Getsemaní, que lo llevan al patio de Caifás, ¿ya? Y que ahí lo torturaron toda la noche, una cuadrilla de soldados, 4 de ellos particularmente, dándole de golpes hasta cansarse, destruyéndole el rostro. Isaías no se equivocó cuando él dijo: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando nosotros pensamos en Cristo y en todas sus horas previas, toda la noche desvelado, toda la noche torturado, latigado, y oiga, la crucifixión, según nos lo relatan los evangelios, fue temprano en la mañana, tercera hora, y temprano en la mañana se vejaron en él, colgando de la cruz, metiéndole un lanzazo, poniéndole una corona de espinas, desangrándose en su propio jugo. Y por si fuera poco, oiga, los romanos eran los más terribles en esto. Los romanos lo heredaron de los griegos. Los griegos lo heredaron de los babilonios. Los babilonios lo heredaron de los sirios. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo? A esta barbaridad histórica que se llama crucifixión, en donde la víctima era puesta en el piso, en ese madero, y le clavaban, no importaba que tocara hasta donde tuviera que tocar y quebrar hueso, pero con qué fuerza, en pies y en manos. Y revisando la historia de la crucifixión, el clavo se metía a esta altura, ¿sí? Y cuando la cruz era alzada y cuando la cruz era asentada, entonces el clavo rasgaba todo esto y se alojaba en esta parte.
Oiga, esta no es una historia de amor romántico, pasajero, superficial, frívolo, como muchos lo piensan. Y pecaríamos los cristianos en considerar que, la muerte de Cristo en la cruz está bien. Aquí Pablo está diciendo, mis hermanos, y andad. Note que es imperativo. Y note que Pablo hace la llamada de Cristo, el Hijo de Dios, Mesías, ungido. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice. Y ese sacrificio pudo complacer tanto al Padre que Pablo lo llama ofrenda. Dice, y sacrificio a Dios en olor fragante, que era cuando el pueblo de Israel, allá en Levítico, el pueblo de Israel le ofrecía sacrificios de consagración a Jehová. Y cuando esa ofrenda era presentada y era exaltado Dios en su presencia, Dios se complacía de su pueblo. Así fue la complacencia de Dios con la muerte de su Hijo. Así fue ese sufrimiento de padre e hijo en un punto en la historia donde ninguno de nosotros merecíamos semejante amor. Mis hermanos, ciertamente nosotros necesitamos conocer en complacencia, caminando a la manera de Dios, conociendo cómo Dios se ha revelado en su Hijo, conociendo cómo Dios se ha revelado en su único Hijo. Y mis hermanos, esta disposición, oiga, no se trató de una imposición a la fuerza del Padre al Hijo, no. El Dios Padre lo ofrece. El Dios Hijo se entrega voluntariamente. Es Él el que viene, se encarna, el que vive, el que muere, el que nos redime y por quien ahora podemos estar aquí. Cómo Dios se ha revelado en su Hijo, pero necesitamos conocer también la manera en cómo Dios se revela en su palabra. Dos cosas, mis hermanos, y tenemos que ir rápido. Pero vean, el evento pasado de la muerte, el Calvario, el Gólgota, y lo que sigue en el presente, la experiencia presente de ir conociendo a Dios, a Cristo, en su palabra, la cual la tenemos. Aquí es donde usted se responde todas sus preguntas. Aquí es donde usted puede dar las respuestas de esa confusión que la gente allá afuera tiene acerca del Hijo de Dios. Es aquí donde nosotros podemos tomar sabiduría y conocer verdaderamente toda esa gracia que nos ha sido dada. Por eso es que, ¿qué significa esto de conocer a Dios en su Hijo? Y nos lleva a la segunda aplicación, mis hermanos, es esta. Busca retirarte en privado para intimar con Dios. ¿Sí? Busca retirarte en privado para intimar con Dios. Aquí no se trata de publicarlo en Facebook o en Instagram. Ciertamente nos hemos devaluado tanto los cristianos que ahora la piedad la queremos exhibir en redes sociales. Olvidamos que el Señor le dijo, no, ve allá, cerrada la puerta, tú y Él solo, tú y Dios solo en privado. Y el Dios con quien tú te encuentres a solas en privado te recompensará en público. Mis hermanos, no es la vida espiritual para andarla cacaraqueando como que si somos gallinas, ¿no? Y que miren qué tan espiritual soy, y que miren qué tan devoto soy. No, mire, este asunto de la espiritualidad es un punto serio. Es el momento que usted, y cuando digo ahí en esta aplicación, busca retirarte en privado para intimar con Dios, es porque todos hemos puesto la misma excusa, vez tras vez, es que no tengo tiempo. ¿Se lo cree usted? ¿Realmente es que no tenemos tiempo para conocer a Dios? De cómo se ha revelado en su Hijo, de cómo se ha revelado en su palabra. Y mis hermanos, fíjense
que Pablo entonces nos va a llevar de cómo nos ve Dios. Nos ve como padre, nos ve como hijos, y entonces pasa a los asuntos prácticos. Pablo va a ser explícito en presentar todo aquello que desagrada a Dios. Y vaya conmigo al versículo 3, por favor, porque Efesios 5, verso 3, mis hermanos, ahí comienza una lista tétrica. Mire, esta lista que viene a continuación en el verso 3 es una lista como sacada de una película de terror. Y oiga, de terror puro. Verso 3 dice, pero, y note cómo esa palabra cambia todo lo que Pablo ha venido diciendo. Pablo hace una descripción del Padre, del Hijo, del nuevo nacimiento, de la gracia, en fin, de la adopción. Y de pronto Pablo dice, pero, y esto va a cambiar todo en adelante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mis hermanos, detengámonos. Oiga, llevemos esto despacio. Hagamos un stop, porque es obligado detenernos y preguntarnos por qué Pablo está haciendo alusión a todo esto en Éfeso. Sí, está en Éfeso. Oiga, ahí mi esposa está regresando de Grecia el día de hoy. Nuestra hija se graduó y las dos se fueron de viaje a Grecia. Mi hija se llama Grecia y ella quería ir a Grecia. Ustedes saben esas cosas de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Y me mandó una foto del Partenón griego, mi esposa. Ahí la tengo. Oiga, el Partenón griego, que era lo más representativo de Grecia en su sabiduría y en su cultura y en todo lo demás. Pero ¿sabe qué? El Partenón griego, oiga, se quedaba pequeño, pero muy pequeño comparado con el templo de Diana de los Efesios, ahí en la ciudad de Éfeso. Era 6, 7 veces más grande que el mismo Partenón. Y cuando Pablo está diciendo esto acá, mis hermanos, es porque la vida diaria en Éfeso era el que los efesios adoraban en el templo de Diana de los Efesios, que era en una completa prostitución. Y así ellos entendían el adorar a Dios. O sea, cuando Pablo está diciendo, mis hermanos, pero fornicación, y la palabra ahí es porneia. La palabra en el original es porneia. Y esa palabra porneia, de la que estamos familiarizados, viene pornografía. No solamente se refiere a pornografía de ver. Se trata de cualquier actividad sexual fuera del propósito de Dios. Así sea sexo prematrimonial, así sea sexo extramatrimonial, así sea bestialismo, así sea adulterio, así sea todo eso. Mis hermanos, Pablo es fuerte en decirlo, porque dice él, no conviene a santos, como a santos. Pablo lo está mencionando acá porque él dice, ni siquiera se nombre entre vosotros. No significa que ni siquiera lo discutan, no, que ni siquiera vaya a hacer algo que llegue a sus mentes. Y miren, hermanos, realmente cuando Pablo está escribiendo esto, vaya si Pablo no estaba 2000 años adelantado, ¿no es cierto? Cuando vemos esta cultura podrida, hombre, y podrida se queda poco, ¿no? Porque ahí cuando habla de impureza, ¿sabe qué? Es una palabra médica, es un término médico en el original griego. Y tiene que ver con una herida que está infectada con pus. Cuando Pablo dice, y toda impureza, se está refiriendo a una herida infectada con pus. Y usted sabe qué significa eso. ¿Ya? Es repugnante. ¿Ya? O sea, una idea de lo que es estos pecados particulares que Pablo menciona y que pone en alerta a la iglesia,
Y vaya, digo, si no estaba adelantado Pablo 2000 años. ¿Acaso no es ese? Fíjense que yo venía a Las Vegas, mis hermanos, y créanmelo, yo siempre que vengo acá y que leo cuál es el eslogan de esta iglesia, faro de luz, Dios mío, créanmelo, mis hermanos, que ustedes tienen de veras el gran reto de brillar la luz de Cristo en Las Vegas, porque ustedes no saben todo lo que se dice de Las Vegas. Si estamos podridos ahí en Los Ángeles, olvídense. Pero me dicen, ¿y qué vas a ir a hacer a Las Vegas? No, pues voy a una iglesia allá a predicar. O sea, decir Las Vegas casi que es decir Corinto. Vamos. Decir Las Vegas, bueno, es conocida como la ciudad del pecado. O sea, mis hermanos, a lo que voy es a cuánto ustedes como iglesia de Cristo viviendo y conviviendo aquí en este lugar, vaya desafío el que tienen. Y entonces Pablo aquí dice, ni siquiera se nombre y va uno por uno, idolatría. Es que miren, hermanos, habla de avaricia. Y vean, una de las cosas que la Biblia nos presenta es que la avaricia no solamente se limita a dinero. No solamente se limita a que yo quiero tener más dinero. Avaricia también es querer cosas materiales, más cosas materiales. Avaricia significa, y lo pone en la misma categoría de los pecados sexuales, es porque el que es avaro también busca gratificación sexual fuera del matrimonio y también por egoísmo y no por amor. Y eso Pablo lo condena acá y dice idolatría. El problema es este. El problema es que, mis hermanos, hay sutilezas en el mundo. Y yo lo quiero llevar a esto, porque luchamos todos los días con esto. Y no me vaya a decir que no. ¿Sabe por qué? Porque Pablo luchó con sus debilidades. Pablo supo descubrir que era vivir en base a sus debilidades. Porque cuando soy débil, decía él, entonces soy fuerte. Y Pablo aquí nos presenta todo esto porque él conoce la debilidad de los efesios, la cultura de Éfeso. Y vamos, si a Pablo le tocara describir la cultura aquí, americana, ¿qué cree que diría? Por eso es que nosotros necesitamos discernir, mis hermanos, el tercer punto acá, en complacencia con una actitud de seguir a Dios en santidad. Y ese es el reto. Vamos, hermanos, lo que Pablo está diciendo en el verso 1, sed imitadores de Dios como hijos amados, es sed imitadores de ese amor con que Él nos amó y que nosotros le podemos corresponder, cómo nos ve Él a nosotros, pero también tenemos que imitarlo a Él en cómo Él ve el pecado, ¿cierto? Porque aquí entonces Dios nos pone su estándar y no el sentimentalismo humano que nosotros muchas veces tenemos para justificar nuestras faltas. Entonces decía, ¿no? Ahí están sutilezas del mundo y por eso es que necesitamos, mis hermanos, esto con una conducta correcta a partir de un principio correcto. ¿Ya? Y aquí me puede criticar cuanto quiera, pero eso es lo que estoy viendo yo en la iglesia cristiana en general, hispana en Estados Unidos. Me he movido en cantidad de iglesias hispanas en el sur de California. Me tocó trabajar con la Pacific Church Network allá y pude visitar todas estas iglesias y me estoy dando cuenta en mi propia ciudad, hombre, mis hermanos, cuando hablamos de tener una conducta correcta a partir de un principio correcto, es porque la verdad de Dios es absoluta, no es negociable. Y muchas veces nosotros los cristianos negociamos con la verdad de Dios. Y muchas veces contemporizamos con lo que la gente piensa allá afuera. Y le voy a dar un ejemplo. He oído cantidad de personas que dicen esto, que lo que la Biblia dice era para otro tiempo, no para hoy. ¿Lo ha oído usted? ¿Sí? ¿Y qué ha dicho usted a eso? Que la Biblia era para otro tiempo, no para hoy. Ah, bueno, entonces matar era para otro tiempo, no para hoy, ¿cierto? Es que a veces, oigan, de veras, y lo digo así, hay que ser estúpido, pero hay que ser doblemente estúpido
para razonar de la manera como el mundo razona. Y entonces no va a faltar gente que diga, bueno, es que a la Biblia, y esta es otra de las cosas que yo he oído, que la Biblia hay que revisarla y hay que reinterpretarla para nuestro tiempo moderno. ¿Ha oído usted eso? Pues mire, no se extrañe, por ahí anda un movimiento ya que se llama en inglés revisionismo, ¿ya? Que están dándole la interpretación correcta moderna a la Biblia, ¿ya? Y todo lo que ellos están planteando, óigalo, es en contra de la verdad absoluta de Dios, en contra del estándar de Dios. Y entonces la gente se justifica y dice, bueno, si te gusta, está bien. Si tú sientes, y todo es en sentir, y todo es en hacer, y todo es en querer. Si te gusta, dale. Le doy otro ejemplo. Miren, esta persona, para que usted vea lo que es, porque mire lo que dice el verso 6. El verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y cuando Pablo está hablando de palabras vanas aquí, oiga, se está refiriendo a mentiras así radicales, ¿cierto? Incluye también medias verdades, ¿sí? Y entonces, para que vea usted cómo es que el mundo nos puede afectar y controlar a veces. Porque Pablo no está negando el mal, Pablo lo está afirmando. Pablo dice, vivimos en un mundo caído, la maldad existe, la maldad está presente, dice Pablo, pero la maldad no está para controlar tu vida. Esa es la diferencia del Hijo de Dios. Esa es la diferencia en que el que es dirigido y consagrado a Cristo, habiéndole entregado la vida a Él, no está para que el mundo le controle sus decisiones. ¿Ya? Entonces, le cuento esta historia. Esta persona casada se divorcia, un mal matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Pero esta persona, siendo hija de Dios, oiga, se acompaña. Solo así se acompaña, se llama unión libre y todo lo que eso implica. Y entonces empezamos a orar y esta persona, óigalo, ¿sabe cuál fue la manera de justificar su relación? Su manera de justificar su relación es que el otro no me decía nada y él es bien atento conmigo. Es que él sí me cuida, es que él sí me quiere, es que él sí me atiende. Esa era su manera de justificar su proceder. Pregunto, ¿es en base al estándar de Dios o es a lo que el mundo le dice que tiene que ser? Sea usted el juez y no hay que ir muy lejos, o sea, no hay que interpretar la cosa muy profundo, ¿no? Y muchas veces nosotros, oiga, hasta en cosas pequeñas nos prestamos para que el mundo controle nuestras convicciones. Y me pasó a mí esta semana pasada en el gimnasio. Miren, yo no veo televisión y voy al gimnasio y me voy a cambiar y entonces le digo, mire, voy a cancelar mi membresía aquí en el gimnasio. Ok, me dice, está bien. Y me pone el código y todo y se queda viendo en la pantalla y le hace así. Y entonces, claro, yo sabía que tenía que pagar una penalidad por cancelar mi membresía, ¿no es cierto? Y se queda viendo y me dice así se me acerca, así. Dice, y cree que no me lo puede pagar cash, me dice, para que, pues sí, así no lo reporto en el sistema. ¿Me escucharon? Él, sí, me estaba diciendo que le pagara cash la cancelación de la membresía y así él no la reportaba en el sistema y me podía hacer una rebaja con tal de no reportarlo en el sistema. ¿Qué hace usted? ¿Sabe qué hice yo? Le dije, no, cárgamelo ahí a mi tarjeta. No, pero es que si te lo cargo a tu tarjeta te voy a tener que dar, en fin, ¿verdad? Él lo que quería era que yo le pagara cash para no reportar en el sistema y era como un tip para él, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Mis hermanos, está claro,
nos jugamos la santidad todos los días. Y muchas veces lo que no va a prevalecer es la verdad absoluta de la palabra de Dios, y lo que va a prevalecer es el control que el mundo ejerce sobre nosotros. Y Pablo eso es lo que está diciendo. El mal existe, el mal está presente, pero el mal no está para controlarte en vidas santas. Y lo otro acá que nos va a decir Pablo, mis hermanos, es esto: con una espiritualidad que refleje precisamente el triunfo de Cristo. Ya, es que vivir vidas triunfantes, mis hermanos, no se trata de que usted y yo ya no vamos a pecar. Mis hermanos, todos vamos caminando paso a paso. Y al dar esos pasos nos podemos equivocar. Y Pablo no está diciendo que si usted peca, entonces usted lo pierde todo. Pablo está diciendo que si usted peca como hijo de Dios, venga, confiéselo, arrepiéntase, tome el rumbo, siga. Y por eso es que Pablo el escritor a los Hebreos va a decir que tenemos una carrera por delante, que nadie se queda postrado. Si se cae, se levanta y sigue, pero nadie se cae, regresa a la meta para comenzar de nuevo. No, desde donde se cae, dice el escritor allá, levántese y siga. Pablo no está diciendo que no vamos a pecar. De hecho lo hacemos, pero qué hermoso es venir delante del Señor arrepentidos, ¿no? Delante del Señor arrepentidos. No la presencia controlante del mal, con una espiritualidad que refleje el triunfo de Cristo. ¿Y sabe qué es lo peor, mis hermanos? ¿Con qué me encontré aquí? Que ya dijimos, ¿no? Pablo vivió casi 3 años en Éfeso. Él directamente les enseñó. Otro maestro de ellos fue Apolos de Alejandría. Hombre, si tuvieron hombres que les enseñaron la verdad, los desafiaron a vivir en santidad, en victoria, decirle no al pecado, renunciar a la oscuridad. Y entonces, cuando yo leo de Éfeso, tengo que ir a Apocalipsis capítulo 2, porque allá precisamente a una de las 7 iglesias, una de las 7 iglesias es Éfeso. Y le va a decir allá Juan, y es el mismo Cristo que se está revelando en Apocalipsis, dice: pero yo tengo una cosa contra ti, Éfeso, que has perdido tu primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Perder el primer amor, mis hermanos, es quitarle a Cristo la preeminencia que debería de tener en nuestra vida. Y entonces podemos estar justificándolo de diferentes maneras, pero lo cierto es que una de las cosas y señales antes del fin es que el amor de muchos, dice la Escritura, se va a enfriar. Al punto que en Apocalipsis, entonces el mismo Cristo a través de Juan le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mis hermanos, aquí es donde tenemos que ser claros. Vivimos en una época donde se quiere modificar la ética cristiana y ajustarla a la preferencia de cada quien, ¿no es cierto? Y entonces ahí cabe de todo. Y entonces necesitamos estar, mis hermanos, alerta con esto, que por su propio peso cae. Mantente alerta de las mentiras que te alejan de Dios, de las mentiras y de las medias verdades. ¿Ya? Les decía que yo no veo televisión, pero que ahí en el gimnasio yo estoy haciendo ejercicio, como hay pantallas ahí, ¿no? Miren, veo los shows que se presentan ahora, y yo no sé si esto le entretiene a usted, pero si se da cuenta, el entretenimiento en los canales de televisión y el entretenimiento en el cable, vaya si no está tirando por la borda todas las verdades absolutas de la palabra. Y de pronto usted en esos concursos y en esos shows y en esas competencias, usted ve que ahí se aplaude el pecado. Y entonces ahí usted ve que se aprueba el pecado, y peor aún, que se santifica el pecado. Y entonces somos espectadores de lo que el mundo nos está diciendo, ¿no? Y que nuestros valores son erosionados. La espiritualidad nuestra se está drenando por todos lados si no estamos alimentando nuestro corazón
en esa privacidad y en ese conocimiento del Hijo de Dios. Ser triunfantes, mis hermanos. Ser triunfantes significa que vamos decididamente, óigalo, intencionadamente a buscar caminar paso a paso con el Señor. Entonces, como conclusión, mis hermanos, lo que Pablo nos ha dicho en este pasaje es que la fe no se limita a un evento del pasado que se llama conversión. Porque esa misma fe de nuestra conversión es la fe que nos encamina y que nos abre la puerta, la senda para caminar en santidad y en victoria, viéndonos como Dios nos ve, hijos suyos, viéndolo a Él como nuestro Padre y viendo cómo Él ve el pecado que nos rodea. Así que, mire, despabilémonos, porque hoy durante el día, domingo, día del Señor, puede que al salir ahí por esa puerta usted se ponga a prueba con sus convicciones cristianas. Puede ser que esté mañana al comenzar la semana en el trabajo, ya sus convicciones cristianas se pongan a prueba y nuestra santidad se ponga a prueba. Ahí es donde el Señor, dice Pablo a los Corintios, que nosotros, como viendo a cara descubierta, dice, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Y mis hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Sometámonos y rindámonos al Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad y que nos santifique en su verdad, la palabra de Dios. Oremos. Señor, esta tarde te damos las gracias, porque no podemos ser simplistas, Señor, con referirnos a ti como simpatizantes. Padre, queremos ser como tú nos lo dices que somos, hijos tuyos amados. Como tú te presentas, Señor, ante nosotros como nuestro Padre celestial, el que nos pone, Señor, delante de sí en los méritos de su propio Hijo Jesucristo, el que nos ha traído a una nueva vida, a una nueva historia, el que nos ha traído, Señor, a una vida triunfante, de vida abundante en Cristo. Y Padre, en ese espíritu es que nosotros queremos suplicarte que tú revises y que camines por los corredores de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestras actitudes, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de todo lo que somos, Señor, y que veas si hay en ellos caminos de perversidad que corrompen, Señor, tu santidad. Señor, revélanos nuestro pecado para que podamos venir y rendirnos y confesarlo y ponernos, Señor, en la ruta de tu luz, porque en tu luz veremos, Señor, la luz. Gracias, Padre, por esta iglesia. Y yo oro, Señor, para que cada hijo tuyo acá sea eso, luz en medio de las tinieblas. Y que bendiga, Señor, y que unjas a esta iglesia para que sean luz, Señor, en esta ciudad. Y para que el testimonio de una iglesia vivificante, Señor, pueda ser suficiente para que otros se den cuenta de lo que se están perdiendo. Padre, usa esta iglesia con el mensaje poderoso de tu palabra, de tu evangelio, y que más vengan al conocimiento de la verdad, y que más nombres sean inscritos en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por darnos tu palabra acrisolada. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos. Nos ponemos en tus manos para que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfecciones hasta el día de Jesucristo, en cuyo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.